Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de capacitación de la Cámara de Administradores en la provincia de Buenos Aires. Primero agradecer a esta casa UCIP por recibirnos nuevamente. Agradecerles a Carlos y a Gerardo por estar compartiendo su sapiencia con nosotros hoy. Y más que nada, informarles que hoy salió la disposición que aplaza en la presentación de la declaración jurada que se debe presentar al TENREPAC. Se informó a todos los socios por mail. Les tiene que haber llegado, así que revisen la necesidad de correo. El 31 de marzo deberán estar presentando la declaración jurada. No voy a extender más para que podamos aprovechar la charla, así que muchas gracias por venir y lo dejo en manos de los chicos. Hola. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá. Y comentábamos con Bernardo la idea de hacer esto bien útil. Creo que bien útil para ustedes. Creo que pasó un primer momento, digamos, de conocimiento, de la necesidad de tomar conciencia un poquito de qué era este cambio de la aplicación de la ley de registro administrador. Y ya estamos caminando. Ya estamos con consultas y con temas que tienen más que ver con la aplicación puntual ya en la vida real, en el día a día, que con cuestiones de orden conceptual. Entonces vamos a tratar de darle ese ritmo. Con Carlos quedamos en hablar 15, 20 minutos cada uno. Yo un poco del impacto de la temática del registro y sus normas en las asambleas. Carlos en materia de honorarios. Pero básicamente después someternos a una batería de preguntas de parte de ustedes, de consultas, de manera que se genere algo bien dinámico, ¿ok? Yo tomé algunas notas y marqué 6 temas que por ahí pueden ser de interés como disparadores. Uno de ellos es la novedad que significa, sobre todo en la costa atlántica. Digo novedad en tanto en la mayoría de los partidos esto está cerrado antes de que lleguen las primeras asambleas veraniegas estivales. La novedad que significa que un administrador no pueda poner a consideración el mandato, sea la designación o sea la renovación, sin contar con un certificado de acreditación. Ustedes saben, lo habrán escuchado, han participado en alguna capacitación, que este certificado de acreditación originalmente se pensó y surge de la propia disposición 27 de este año como una constancia que emite REPAC, muy amable, una constancia que emite REPAC ha pedido el interesado, que lo hace por supuesto por vía electrónica y lo recibe por vía electrónica en el domicilio electrónico que tiene constituido REPAC, el administrador, que se pensó nominal, es decir, se pensó como una constancia que se emitía para un consorcio, para ser presentada a un consorcio. Por supuesto, rápidamente se cayó en cuenta que esto no tenía un efecto práctico, sino que al revés era oneroso porque esto se cobra, y por otro lado significaba, sobre todo para las administraciones que tienen más volumen de consorcios, la dificultad de tener que pedir uno por cada consorcio, siendo que tiene una vigencia limitada. O sea que si yo no tengo que tener previsto para una asamblea de un consorcio en particular y los multiplico por la cantidad de consorcios en un espacio de tiempo realmente breve, como suele ser la temporada estival, iba a ser un problema de más de un año. Motivo por el cual, sin modificar la disposición, el registro entendió que no iba a ser nominal, sino que iba a ser por administrador y no por consorcio. La pregunta sería si una asamblea puede elegir un administrador que no presente el certificado de matriculación. La respuesta es negativa, porque a partir de la regulación de la disposición 27 del decreto reglamentario de noviembre del año pasado, no se puede administrar en la provincia de Buenos Aires si no se está de alta en el registro. Entonces yo no puedo designar a alguien que no está de alta en el registro. Uno podría preguntarse cuáles son las consecuencias si en la vida real esto pasa. La primera surge en la propia disposición.
en tanto alguien aspira a ser elegido sin haber presentado esto, no es elegible. Yo particularmente pienso que esa designación es de ningún valor y puede ser objeto de una nulidad, la asamblea en ese punto. Y además tengamos presente que fiscalización de oficio por medio de denuncia mediante, esa designación puede llegar a tener un vuelo muy corto porque es una persona que no va a poder sacar un quit para el consorcio, que no va a poder hacer un trámite a renovar un seguro del consorcio, que no va a poder hacer una gestión en ARBA, que quizá no pueda hacer una gestión en la que tenga que acreditar su calidad de tal frente a una autoridad bancaria. Yo creo que en un futuro relativamente cercano frente a la autoridad municipal, presentar informes de la ordenanza, etc. Es decir, va a ser bastante complicado llevar adelante esto y sin estar matriculado. Además de ponerse a la denuncia correspondiente. Entonces, me da la impresión que para la gente que está en el sistema, mal que le pese, ¿no? Con toda los claroscuros que tiene esto, para la gente que está matriculada, que está en el sistema, en alguna medida es un rasero, porque se supone, y creo que en la práctica va a funcionar, que nadie va a poder ofrecerse como administrador, no hablo ya de renovar, sino de estar matriculado. Otra cuestión que por ahí puede generar una novedad o un impacto en esto es el régimen de convocatoria y la celebración misma de la asamblea. En materia de convocatoria hay una novedad evidente. Pese a que si uno lee la ley de la 14.701 no dice nada, la reglamentación ahondó en la idea, y está vigente, de que las comunicaciones con los propietarios son a sus correos electrónicos. Tales correos electrónicos no son cualquiera, sino, tal como dice la norma, son los que tiene registrado el propietario. Cuando uno lee al pasar, se pregunta dónde estará registrado. La norma no dice nada, pero más adelante menciona que tiene que estar en el libro de registro de firma del propietario o en el libro del propietario. Esto se nos deja aclarado, digamos, de dónde surge ese domicilio electrónico constituido. No es cualquier domicilio, sino es uno que ya está consignado en los libros que tengo y están rubricados. Una vez que yo tenga una cantidad más o menos considerable de domicilios electrónicos así constituidos, por supuesto, esto va a tener un impacto directo en las convocatorias, porque a partir de allí también la convocatoria se podrá hacer por ese medio. Hoy se hace, sí, vale. No. Cuando se pide la nulidad de esto, probablemente el que la pide la gana. En los hechos, digamos, no tiene ningún valor si ese domicilio electrónico no está constituido. Otro tema que ha dado a discusión, digamos, y donde puede entenderse que hay una novedad, es en las mal llamadas asambleas virtuales. Ustedes saben, que hemos hablado en más de una ocasión, que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas no tiene emitida una norma, como sí la tiene la Inspección General de Justicia en la capital federal, con relación a las asambleas virtuales o por medios electrónicos no presenciales en consorcio afectado al régimen horizontal. Y en la provincia de Buenos Aires hay disposiciones anteriores al ASPO para las sociedades comerciales, posteriores y durante el ASPO para asociaciones civiles, fundaciones, etc., y nunca para consorcio. Lo cual ha dado para toda clase de interpretaciones en la materia. Algún caso que se ha judicializado no ha llegado realmente a la Cámara de Apelaciones local, planteándose la validez o nulidad de una asamblea convocada y celebrada de esa forma, de manera que no podemos decir tampoco que hay una doctrina de los tribunales, mucho menos repetitiva, de manera de sentar un criterio. Pero la novedad es que la disposición 27 tiene un artículo 5.3 que dice que la asamblea, en ejercicio de la autonomía y la voluntad de sus miembros, o del consorcio, como uno lo quiera, puede disponer el empleo y la utilización
de comunicaciones por redes sociales, el empleo de programas o sistemas de mensajería instantánea. Y que en defecto de una disposición de la Asamblea de esta naturaleza, las comunicaciones sean válidas por correo electrónico. Recordemos también que el uso del correo electrónico lo generaliza la disposición, pero además lo vuelve particular en algunos casos muy concretos y bastante importantes, el envío de las despensas comunes, el envío de la información respecto de determinadas obras que por su urgencia no justifican la convocatoria de asamblea extraordinaria. Es decir, es muy importante ese canal. Y sin embargo, la norma dice que la asamblea tiene autonomía de la voluntad suficiente como para disponer el empleo dentro del consorcio de otros sistemas de comunicación. En una opinión que no es vinculante, pero que no deja de ser una opinión en el sentido de cómo podría interpretar el día de mañana el registro, un cuestionamiento de un propietario sobre el empleo de estos canales de comunicación o no, o su negativa a emplearlos. Hay una opinión del registro en el sentido que sobre esa disposición, que concretamente autoriza el empleo de programas, sistemas de mensajería, etc., se monta la posibilidad de considerar válida la asamblea virtual. Es un argumento más, es un argumento de la autoridad de aplicación. También nos tiene que quedar claro a todos que el registro no es un juzgado. Es decir, el registro lo que hace es regular la actividad dentro del ámbito de la ley 14.701 y su reglamentación, pero no puede extralimitarse, ni creo que sea la voluntad del director. Es decir, una cosa es una opinión y otra cosa es un criterio que después pueda mantenerse desde lo jurídico. Es un argumento más. Lo único que podría aportar, y sobre todo para los sostenedores a ultranza de la asamblea virtual y todo esto, es que para que esto sea así, para que este argumento funcione, tiene que haber una asamblea presencial cuyo orden del día prevea muy concretamente cuál va a ser el procedimiento o el mecanismo de la participación virtual y establezca inclusive qué programa se va a emplear, porque para eso la norma dice programa. Es decir, qué plataforma que nos dé seguridad, sobre todo que nos dé seguridad respecto de la identidad del participante, para que pueda sufragar tranquilo, para que el resto controle también quién está, quién sufraga. Entonces tiene que haber como precedente, como antecedente, una asamblea por medios tradicionales, digamos, que resuelva sobre este tema. Comparto que no es necesario que se modifique un reglamento. Estas pueden ser formas complementarias de lo que dice el reglamento, que no deroguen el sistema de asambleas presenciales. Si un consorcio pretendiera derogar el sistema de asambleas presenciales para transformarlas en meramente virtuales, empezamos ahí con el tema de la reforma del reglamento. Y es donde se termina de trabar la situación. Entonces, síntesis, repito, la idea es que sea dinámico, síntesis. En opinión del registro, al parecer, la virtualidad en la participación asamblearia es una alternativa, pero siempre y cuando haya una asamblea del consorcio que en función de esta autonomía de la voluntad haya aceptado esta mecánica de participación y haya generado una garantía, básicamente por autorizar al administrador a adquirir y a utilizar determinada tecnología, una plataforma X, Zoom o cualquiera de las que se comercializan para esa clase de eventos virtuales, pero donde hay certificación de identidad, tema que ya es viejo en el ámbito de las sociedades comerciales, donde ustedes se podrán imaginar que la asamblea de accionistas de Arcor, que es virtual también, o sea, con participación híbrida, tiene sistemas como un poquito como para garantizar la seguridad de quién va a intervenir.
Pero dado que ha llegado esa idea, ¿no? Nos ha llegado en los últimos días esa idea, repito, es un argumento, es una idea más, pero para hacer pie en eso y justificar ahí sí el tema de la asamblea virtual, bueno, yo tendré que tener en ese consorcio ya una resolución asamblearia que me autorice a hacer esto. Y otro tema, y trato de terminar en 5 minutos, 10 minutos, otro tema que se me ocurre que puede dar cuenta del impacto de la reglamentación esta en materia asamblearia es el siguiente. Tanto el Código del 2015 como la Ley del Registro Administrador, y creo que con mucho énfasis también la reglamentación, la disposición 27, reconocen de alguna manera las facultades de la Asamblea, porque se entiende que a partir de ahí, sobre todo el Código, a partir de ahí se potencia, se le da fuerza, digamos, a la voz del propietario. A punto tal que el Código tiene un artículo muy importante y siempre normalmente soslayado, donde se menciona cuáles son las facultades de la Asamblea. Algo que parece de perogrullo, pero en realidad en la Asamblea tiene tantas facultades como que toda facultad que no sea legal o reglamentariamente puesta en cabeza del administrador o del Consejo de Propietarios es de la Asamblea. O sea, por defecto es de la Asamblea. Con lo cual la regla general es que el gobierno del consorcio no tiene la Asamblea, salvo que específicamente haya una facultad para otro órgano, sea de gobierno o sea de contralor. Perdón, sea ejecutivo o de contralor. El órgano del gobierno es la Asamblea. Después, el mismo código dice que el 5%, digamos, propietario que represente el 5% porcentual del total del edificio pueden disponer de una facultad de control que es del Consejo de la Administración se la aboque en la Asamblea. Es decir, que la Asamblea reasuma facultades que originalmente le son propias y que el reglamento, la ley, las derivó al administrador, las retome y resuelve. Y después también encima tiene las facultades que le conceden el administrador y el consejo por de alguna manera declinar el ejercicio de ellas. ¿Correcto? En el caso típico del administrador, ¿cuál es? La contratación de un servicio, la contratación de una obra que por su monto, importancia económica, trascendencia menor, debería ser propia de la selección que hace el administrador de un gremio, etc. Y sin embargo, lo deposita el tema en la Asamblea. Entonces, yo me pregunto si esa misma Asamblea puede jugar a favor del administrador en algún sentido, dado que se le reconocen todas esas facultades. Porque está claro, digamos, que el reconocimiento de facultades lo primero que nos trae a la cabeza es que esa Asamblea se empodera, los propietarios se empoderan y nos exigen, nos piden, nos reclaman. Pero también me pregunto cómo puede jugar a favor. Y las normas que están en vigencia ahora permiten sacar 2 o 3 conclusiones. La primera de ellas, que claramente la disposición dice que si un proveedor de servicio, de obra, un contratista, es seleccionado por la Asamblea, el consorcio queda eximido de responsabilidad. Esto no estaba en ningún lado. Ahora lo dice, textualmente eximido de responsabilidad. Nosotros ya hace un tiempito, poquitos meses, empezamos a sugerir desde nuestro lugar que los contratistas corrientes que forman parte del equipo de trabajo del administrador, entre ellos el abogado, queden en el acta. Es decir, que la Asamblea diga si se confirma, se autoriza al administrador a contratar o a mantener los servicios del estudio Rodríguez Araujo, el estudio Florio, de contratista X, mínimo tipo de trabajo que está. ¿Por qué? Porque mientras esto no suceda, naturalmente y corrientemente y durante décadas el administrador
tiene una especie de culpa ineligiendo, ¿no? Tiene una especie de responsabilidad por haber seleccionado, ¿no? Algo que está muy en boga desde hace 500 años, lo escucho en la Asamblea. Él lo eligió usted, al abogado, al escribano, al pintor, lo eligió usted. Bueno, ahora la ley, en el día de disposición, dice claramente, si lo designa la Asamblea, se exime de responsabilidad de él. Yo me pregunto si la Asamblea, con todas las facultades que tiene, no puede jugar algún rol en un tema muy delicado que es el ejercicio de la facultad disciplinaria o de fiscalización por parte del registro. Ustedes saben que el registro actúa, de hecho comienza a hacerlo en pocos días, entendemos, conocemos, actúa en materia de fiscalización de oficio por denuncia. No es necesario decirles que debe haber varios cientos o miles de denuncias desde el 28 de abril que empezó esto hasta la fecha, que estarán ahí en el éter, en el correo electrónico del REPAC, para en algún momento ser tramitadas. Se desecharán la mayoría, bueno, en fin, es un tema del cual hemos hablado en alguna oportunidad, pero yo me pregunto si mediando denuncia de un tema puntual, ¿puede la Asamblea de alguna manera eximir de responsabilidad disciplinaria al administrador? Dado que la disposición dice que el denunciante tiene que agotar la vía interna, es muy probable que el denunciante haya presentado el tema en una asamblea y haya sido rechazada la pretensión que tiene. Entonces, como no la piensa terminar ahí, va y hace una denuncia. Pero yo me pregunto, reitero, si la asamblea de alguna manera expresa o tácita puede convalidar la actuación del administrador. Y yo creo que sí. Por supuesto, depende del tipo de violación de que se trate. O sea, si de lo que se está hablando acá es de la violación de un deber formal, o de inscribirse, o de llevar libro, o lo que fuere, no hay manera de que una asamblea pueda de alguna forma eximir de una responsabilidad. Pero sí, por ejemplo, en materia de contrataciones o en materia de el cumplimiento de algún deber que la propia asamblea le ha dispuesto al administrador, le ha advertido que no va a cumplir, que no va a hacer la obra que aparece en el informe de la ordenanza por carencia de fondos, que va a demorar el service de alguna maquinaria de consorcio, y que de alguna forma, digamos, y en función de esa facultad de la Asamblea ha asumido determinada decisión, y después, por más que aparezca denunciado el administrador, yo tengo la posibilidad de decir, mira, acá hay un órgano de gobierno que está justificando la conducta que sigo yo, hasta un punto. Y otro tema, para ir un poquito más polémico, que no va a pasar, yo creo que ya el año que viene vamos a tener temas de estos, digo, el final de sumario, los sumarios están arrancando, están en ciernes ya, porque pasó en la primera etapa, inscripción, y ahora empieza la segunda etapa, fiscalización. Pero no solamente la fiscalización para atraer inscripciones de gente que esté marginal trabajando sin inscripción, sino también para ir viendo cómo está trabajando la gente que está inscripta. Tengan presente que hay 3 sanciones posibles luego de un sumario disciplinario, y la más leve es la multa. Tema que debería ser revisado, ¿no? Y la multa más leve es un sueldo básico de un encargado. Y el beneficiario es el consorcio. O sea que el consorcio le pidió al administrador hacer algo o le ordenó hacer otra cosa. Eso generó disconformidad a alguien, lo denunció, por algún motivo fue sancionado, y el mismo consorcio que le dio la indicación o la instrucción que generó la sanción, ahora se beneficia con el ingreso de su patrimonio de la multa. Yo me pregunto si la asamblea, esa misma asamblea compuesta por gente coherente que dice, no, la verdad que es una locura todo esto, en este caso puntual, puede renunciar al cobro y entiendo que sí, que puede renunciar al cobro de la multa, eximir de la sanción firme al administrador. Por supuesto que no puede la asamblea
generar la impunidad de que el registro no lo pueda someter a un sumario disciplinario. Pero una vez que la resolución queda firme y hay una sanción de orden económico con un beneficiario concreto como el consorcio, entiendo que el consorcio puede deliberar y resolver renunciar al cobro de ese crédito. ¿Sí? Va a haber una cantidad importante de conflictos de intereses, ¿no? Entre la parte, consorcio, propietarios, administrador, etcétera, en orden a todo esto. No los quiero entretener más y los dejo con Carlos y después, si les parece, hacemos un intercambio. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, gracias. Yo voy a tratar de hablar un poco de un tema que es el honorario del administrador. ¿Quién lo fija? ¿Cómo se fijan? ¿Cómo se podría fijar? Sobre todo en tiempos de inflación como esta, y donde las leyes estas han venido a tratar de encorsetar de alguna manera el honorario que con todo derecho tiene el administrador para poner. Además, antes de charlar de esto, quiero que recordemos que acá tenemos una triple aplicación de normas. Tenemos normas nacionales, que es el Código Civil y Comercial. Tenemos leyes provinciales, que es la 14.701. Y tenemos la reglamentación de la ley que crea el REPAC, y el REPAC dicta estas reglamentaciones. Con lo cual, tenemos tres estratos de normas que, como toda norma jurídica en nuestro país, tiene un orden de jerarquías que está dado por la Constitución Nacional, que establece que la ley es superior, la ley provincial, la ley nacional es superior a la provincial, en principio, con las competencias que tiene, y desde ya las leyes son superiores a las reglamentaciones de las propias leyes. Y esto es importante porque vamos a analizar un poco este tema, y vamos a ver que hay disparidad, inclusive de términos jurídicos, de lo que hace al honorario. Vamos a empezar de abajo, vamos a empezar de la reglamentación. ¿Qué dice la reglamentación con respecto al cobro de honorario? La reglamentación, tal como la propia reglamentación, el espíritu de esa reglamentación dice, queremos ver la trazabilidad y habla de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, en primer lugar, de que el honorario que debe cobrar el administrador, indefectiblemente, tiene que ser por transferencia. ¿Transferencia de qué cuenta? De dos fuentes. De la cuenta del consorcio, lo cual asienta y da por sentado de que tiene que haber una cuenta del consorcio, y de esa cuenta debe ser transferida a la cuenta del administrador y no de terceros. Sí, el administrador, persona jurídica o persona humana, debe ser titular de una cuenta bancaria, entiendo, y que el consorcio es titular de una cuenta bancaria y el consorcio le debe transferir el honorario al administrador por esa vía. Inclusive habla que podría admitirse solamente en casos excepcionales, que en aquellos casos en los cuales por algún motivo determinado no estuviese habilitada la cuenta del administrador, solo en forma excepcional, y por esa vez se permitirá la transferencia de otra manera, pero con un supuesto absolutamente extraordinario, y que hoy en día, con el sistema de facilidad de cuentas que tenemos en Argentina, creo que casi sería imposible de que alguien pueda decir, mire, yo no me doy cuenta. A ver. Diverte. A su vez, el reglamento dice, bueno, pero previo al cobro, dice, hay que facturar. ¿Quién tiene que facturar? El administrador. Tiene que facturar. Habla de la palabra factura, ¿no? Utiliza la palabra factura. Tiene que facturar. Yo interpreto, obviamente, que la factura es legal, por supuesto. No hay otra factura que no sea la factura legal, a fin. Y dice, tiene que facturar. Previo al cobro, tiene que remitir la factura del Consejo de Administración, si lo hubiere, previo al cobro. Y debe remitir también la factura a todos los consorcistas con la próxima liquidación. ¿Está bien? Entonces, facturo, remito
recién después transfiero los fondos y paralelamente en la nueva liquidación, la próxima liquidación, envío esa misma factura que le envía al consejo de propietarios, se lo envío a los consorcios. Obviamente, debo cumplir con estas etapas. Si no estoy cumpliendo la ley, soy pasible de sanción formal. También porque no es que esté cobrando de más o de menos, sino que lo cumplí con la vuelta que me está pidiendo la reglamentación. Para esto se suma algo más. La ley 14.701, cuando habla también de los cobros, habla de la emisión de recibo. La reglamentación habla de factura y la ley me habla de emisión de recibo. Primera discordancia entre la reglamentación que reglamenta la ley y la ley que no me habla de factura, me habla de recibo. Entonces, ¿qué? ¿Estoy eximido de emitir el recibo porque facturé? Si analizamos el concepto de facturación y recibo, pareciera que no estoy eximido, porque la facturación es previa al cobro, y cuando cobro tengo que emitir un recibo. ¿De acuerdo? Mucha gente interpreta que la factura es el recibo, y la factura no es recibo, es factura. Con lo cual, entiendo que hay que emitir un recibo. Después veré si ese recibo tendrá que ser un recibo de la FIP, si es que el sistema me permite facturar y dar recibo con el tiempo, y si no me permite, entiendo que tendré que emitir un recibo simple. No estoy violando la ley, un recibo simple porque la facturé antes. A ver, mando una factura, cobro, emito un recibo. Recibí con 10.000 pesos que facturé hace 10 días en factura número tal, en un papel firmado y sellado. Te me dicen, pero es así. Y bueno, pareciera que es así. Así lo dice la ley, así habrá habido la discordancia entre el reglamento y la ley, pero en definitiva son puntas que están dando vuelta y que pueden servir para que alguien que quiera denunciar un incumplimiento de la ley lo haga. ¿Está bien? También dice la ley 14.701 que hay que incluir en la liquidación de expensas el recibo o la factura. Pareciera que estas dos cuestiones no puedo dejarlas de lado, no puedo obviar. Esto en primer lugar, con respecto a la emisión, a la trazabilidad del dinero y a la emisión de la documentación respaldatoria de ese dinero, que es el que después alguien que no le gusta como ministro me va a hacer la denuncia en el REPAC, o el propio REPAC de fiscalización viene, pide y dice, no, usted no la emitió, emitió el recibo, entrados en inclusión. Ahora vamos a otro punto que me parece un poco más importante, que es quién determina el honorario del administrador. De acuerdo a la ley, el honorario del administrador está determinado, dice así, por la asamblea. ¿Qué asamblea? Puede ser ordinario, puede ser extraordinario, según el caso, pero sí establece obligatoriamente que deba tener incluido un punto del orden del día específico en el cual se somete a decisión de la asamblea el honorario, dice la ley, el honorario, la ley provincial, de la administración. También dice que debe ser resuelto con mayoría simple de presentes, aclara. Yo entiendo que la mayoría simple de presentes, si no tiene mayoría absoluta, no importa, la ley aclara. Mayoría simple de presentes. Con mayoría simple de presentes, fijo el honorario, ¿está bien? Y por el honorario, y ese será el que cobrará el administrador. Acá, entre paréntesis, puede ocurrir el siguiente conflicto, que haya reglamentos que pueda llegar a establecer, que no los he visto, pero pudiera verlos, que pueda llegar a establecer una determinada porción o quórum para la fijación del honorario del administrador. En ese caso, no habría inconvenientes porque con el nuevo sistema de Código Civil y Comercial, aquellos que no concurren a la asamblea y son notificados dentro de los 15 días deben expedirse a favor o en contra de la resolución tomada. Aquel que no se expide computa a favor de la resolución que se tomó, por lo cual la mayoría se va a obtener igual. Es decir, si el reglamento prevé una mayoría especial superior
a la mayoría simples presentes que ha suplido con este procedimiento. ¿También? Pero tengo que cumplir con este simple. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el punto crucial es cómo fijo un honorario que me cubra cuando yo tengo un mandato por un periodo de un año, o me voy a ver obligado a cada 3 meses convocar una asamblea extraordinaria para renovar, modificar, aumentar por la inflación mi honorario, donde me van a protestar todo. Además, tiene un costo, una asamblea, ¿está bien? Costo de comunicación, si son consorcios grandes de alquiler de salones para el de asamblea, y el costo político de que yo tengo que convocar una asamblea para que me suban el honorario. ¿De qué solución tengo? ¿Cómo lo puedo solucionar? Por acá nos encontramos con varios temas, ¿no? El primer tema es, yo puedo pactar un sistema de actualización de deudas, el viejo sistema de indexación. Todos los que estamos acá nos acordamos de la indexación. Frenó allá en la época de Menem, cuando se crea la convertibilidad. La ley, expresamente el artículo 10, prohíbe la indexación de suma de dinero, que se ha mantenido incólume con fallos judiciales hasta la fecha, donde yo no puedo repotenciar. Yo puedo aplicar un interés, en todo caso, en la deuda, pero no puedo repotenciar con un índice X, antes el INDEX, ahora pautas distintas que hay, no puedo repotenciar mi honorario. ¿Está bien? No puedo. La ley me lo prohíbe. ¿Cómo escapo a esta cuestión? ¿Cómo escapaban en ocasiones? Cuando prohibían actualizar, entonces se establecía un monto total y lo dividían, que se pagaban en cuotas, los 3 primeros meses a un valor, los 3 siguientes a otro, pero sobre un valor final, y empezaban todas estas elucubraciones al margen de la ley o fácilmente cuestionables. Que no puedo, entonces me encuentro que en realidad no puedo actualizar, no encuentro una vía legal que me dé el pie para plantear en una asamblea que el horario mío será de 10.000 pesos, actualizado mes a mes por el índice de... No puedo. Te entiendo cómo puedo. Entonces, ¿qué vía me queda? ¿Qué vía me queda? Cuando yo a su vez estoy frenado porque la ley 14.701 me habla de la palabra honorario. ¿Está bien? No voy a hablar de retribución, voy a hablar de honorario. Pareciera que el honorario es dinerario. La interpretación que yo doy es que el honorario es dinerario. Entonces, si es dinerario, me lo fijan en dinero, pesos, y lo puedo actualizar, ¿cómo avanzo? ¿Cómo puedo solucionar? Y acá es donde yo hago la siguiente interpretación, que considero que desde el punto de vista legal puede tener también, que es la siguiente. Yo salgo de la ley 14.701 y me voy al Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, cuando habla del administrador de la propiedad horizontal, nada dice al respecto. ¿Está bien? No habla de regulación del horario, no habla de actualización, no habla de nada. Pero sí, tengo lo siguiente. En primer lugar, tengo que el consorcio, conforme a la legislación actual, es una persona jurídica de derecho privado. Bien. A su vez, me puedo ir entonces a las normas que regulan a la persona jurídica de derecho privado. Y me puedo ir a las normas que regulan al instituto del representante de la persona jurídica de derecho privado. En este caso, el administrador. Entonces me voy a otra parte del código. A ver qué es lo que dice. Porque estoy hablando en definitiva de la persona jurídica, administrador. Y puedo ir al mandato. El contrato no es mandato. El contrato de mandato es el contrato de representación voluntaria. Voluntario o legal. El contrato de representación. También el abogado es abogado, pero puede ser a su vez mandatario o apoderado en su cliente, que de hecho los abogados no somos habitualmente de consorcio. Considero que mi tiene que firmar cada escrito todos los días, entonces en poder. Entonces, tenemos una relación de locación de servicios como abogado, prestación de servicios
y además mandate la suma de control. ¿Está bien? Entonces me puedo ir a la norma de representación, me puedo ir a la norma de personas jurídicas y me puedo ir a la norma del mandato. A ver qué dicen. Máxime, que el artículo, bueno, equivocarme lo tengo acá, el 2065 del Código Civil Comercial, que está dentro de la parte de propiedad horizontal, dice: el administrador es representante legal con carácter de mandatario. O sea, ahí no tengo ninguna duda de que el administrador es mandatario y se rige por la norma de mandato. Bien. Y cuando me voy entonces a la norma de mandato, el artículo 2328, inciso C, dice que entre el mandato y mandatario se puede acordar el pago de una retribución convenida. No me habla de horario, me habla de retribución convenida. ¿Está bien? ¿Qué puede ser una retribución? La retribución puede ser cualquier cosa. Yo como abogado puedo acordar una retribución con mi cliente que me paga con un aumento. O que me condona una deuda, o lo que fuese, o que me pague en especie. Entonces, habiendo un mandato y habiendo el término de remuneración convenida, yo interpreto que es más amplio que el término de horario, del cual me está hablando una ley inferior que la provincial. Y yo tengo un mandato como administrador porque me lo dice el código. Soy mandatario, además lo dice en los reglamentos. Sí, no hay ninguna duda que mandatario. El representante legal es mandatario. Entonces yo creo que se puede pactar algo distinto a un mero, entre comillas, mero, ¿no? A un honorario. Y ahí, bueno, ahí ya me encuentro con una, que se vea un poco más el panorama, donde yo puedo pactar otra cosa, podría pactar otra cosa. No puedo pactar organización porque tengo una lengua prohibida, pero sí podría pactar quizás alguna unidad de medida. Dicho los viejos reglamentos dicen, el administrador percibirá la escala que establece la Cámara Administradora de la Provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces usted lo sabe. O sea que ya había de alguna manera un antecedente de... Con lo cual, en base a esta interpretación, yo creo que se puede pactar una retribución que puede ser en una unidad de medida que se transforme en horario al momento de la efectivización de cada pago. Los abogados tenemos una unidad de medida creada por ley, el use, o regulan en use. ¿Está bien? Y el use se actualiza, ahora cada vez más, de acuerdo a la inflación. En realidad es una pauta que se actualiza de acuerdo al sueldo del juez Bipota. Pero se actualiza por ley. Acá nosotros los abogados estamos mucho mejor parados porque tenemos una ley que nos autoriza a aplicar en use. Entonces a mí me fijan 17 use o 120 use, y el día que me lo pague, simplemente tengo que convertir cuánto vale el use al día de pago. Multiplico y ese que quiero dar. ¿Está bien? Fijar los salarios en use, que se van a convertir a moneda al momento de efectivizar el cobre, como lo dice la ley, nuestra ley. Entonces yo interpreto que un sistema similar no estaría, a mi criterio, fuera de la ley. Otra cosa es lo que indica el registro, que no sé quién lo que va a decir, o no hasta ahora. Pero me parece que se podría pactar. Ahora, te me dicen, bueno, pero ¿cómo lo pacto? ¿Quién lo que pacto? Ahí primero no tengo que pactar una actualización. Estoy pactando una unidad de medida al valor del día de conversión. ¿Qué tengo que pactar? Pareciera que tengo que pactar algo que esté afín, para que tenga más fuerza convictiva en una discusión, afín con la actividad en la cual estoy desarrollando. Está bien, el abogado le fija en el use en base al sueldo del juez. Los pagos de los cánones en alquiler de los estacionarios, los estacioneros de la estación de servicio, o litro de nafta, o algo de litro de nafta. Y así tenemos un montón. Los contratos para servicio rural, a valor de kilogramos de carne, y esto es nuevo, se asignan entre sí, y nadie lo discute, ¿no? Te pareciera que yo vería posible esta opción de que se fije en un horario una retribución
en un equivalente, que después se transforma en un horario, que lo voy a tener que facturar al momento de pago, tendré que emitir la factura, tendré que hacer la transferencia del fondo de dinero. Está bien, todos estos procedimientos subyacentes lo voy a tener que cumplir, por supuesto, pero me puede dar a mí una pauta de actualización. Y en base a que, bueno, pareciera algo afín a lo que estamos haciendo. La Cámara de Administradores, un valor que fija, una posibilidad, pero la Cámara está fijando valores en monto. Otra posibilidad, el valor del sueldo X porcentaje del sueldo básico del empleado por horizontal, por distinto. No lo sé. Es convencional. Es convencional, yo lo puedo pactar. ¿Está bien? Es convencional. No tengo un valor mínimo por ley. No tengo un valor mínimo y un valor máximo por ley. Tengo un valor convencional. Distinto es asociado a la Cámara. Ahora no lo puedo tratar en tema. ¿Está bien? Pero a mí me parece que no tengo limitación. No tengo limitación. Incluso, y acá tomo un poco lo que la Cámara, las últimas circulares de la Cámara con respecto a la propuesta de someter a que el administrador pueda facturar, aparte de su retribución, ciertos trabajos adicionales, como la emisión de certificados, revisión de carta de documento, etcétera, etcétera. Yo podría pactar al momento de convencionar, acordar la retribución, que además de tal retribución, también estos servicios, cuando deba cumplirlos, los podré facturar aparte. ¿Por qué no? Yo entiendo que también sería viable. ¿Está bien? También sería viable. Podría ser cuestionable que me digan, no, pero ¿cómo usted me va a facturar tal trabajo que está inmerso en su propia actividad? ¿Está bien? Si no, esto lo puede facturar aparte porque esto está dentro de lo que usted hace. No es algo extraordinario. Eso es un tema en lo cual no me voy a meter porque no es un tema puntual de lo que quiero hablar. Me lo podrán cuestionar. Decir, no, pero que usted, para mandar una carta de documento, para que cobrar, y lo que usted tiene que hacer es administrar y dentro de administrar mandar una carta de documento. ¿Está bien? Me lo voy a plantear. Es otro tema. Pero yo podría establecer como anexo de mi retribución cuando ocurra esta circunstancia, la podré facturar aparte. Con una alternativa. Yo con quién estoy acordando eso. Con el consorcio. Por lo tanto, pareciera que yo a quién le voy a poder cobrar la emisión de un certificado de deuda. Al consorcio. Digo, no, pero el consorcio no. Cóbreselo al señor del cuarto, que es el que me la pidió. Bueno, pero yo lo pacté con el consorcio. Ahí yo no sé si le puedo cobrar el otro solo. Ah, pero usted me va a decir, sí, pero este amigo a su vez era miembro del consorcio, era consorcista, y no se opuso cuando se pactó su honorario. Todas discusiones. Para ver, ¿está bien? Estamos siempre en la especulación de cómo hacer las cosas. Especulación política de cómo hacer las cosas. ¿Está bien? Pero bueno, yo creo entonces que a mi criterio sí sería viable convenir una retribución de esta manera, que también habilita fácilmente a decir con acuerdo que la retribución va a ser la que establece la Cámara de Administradores de la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires. Yo lo veo viable. 2 puntos. 1, yo lo veo viable. Yo interpreto que la ley general me lo permite. El principio de reserva constitucional y todo aquello que no está prohibido está permitido. Si no me lo prohíbe, ¿sabes por qué no lo voy a poder hacer? Todavía estamos en democracia, tema representativo, lo puedo hacer. La Constitución todavía tengo más y ahí hay que defenderla. Y me lo permite. ¿Está bien? Me lo permite. Ahora, ¿qué va a decir el registro, la interpretación del registro de la cuestión? No lo sé. Habrá que verlo llegado el momento. Será cuestión de discusión. Seguramente será cuestión de discusión. Otro tema es la Cámara de Administradores cuando fija esto para sus propios asociados, que bueno, acá hay una relación convencional también, o sea, de asociación entre el socio y la Cámara, al cual el socio deberá respetar por normas éticas lo que establece la Cámara y su aplicación. Pero es un tema particular, sectorial, de aquellos que están asociados. En definitiva, traté de alguna manera de ir muy puntualmente a un tema específico, que creo que es un tema candente porque
la inflación aniquila el honorario, creo que la pasado, aniquila el honorario. ¿Cómo hacer para defender sus honorarios? Me parece que esta podría ser una forma que yo creo que es absolutamente entendible. O sea, no creo que un consorcio hoy en día es algo que sean todos demenciales, que un consorcio se le plantee que no, mire, en realidad usted tiene que cobrar 20.000 o 200.000 pesos de acá hasta fin del año que viene. Me dicen, no, yo de acá a fin del año que viene realmente no puedo cobrar porque sé qué es lo que va a pasar. No sé qué es lo que va a pasar. Pero me parece que de cualquier manera un sistema de fijación por unidades podría ser absolutamente válido y que después me lo vengan a discutir. También, y después me lo vengan a discutir, que el único que voy a discutir en principio tiene yo, que es el registro. Después nadie más me lo puede discutir. Así que bueno, traté de ir solamente a un punto específico. No, esa es la interpretación que yo tengo. Sometimos con Gerardo a las preguntas de ustedes como quieran. Ningún problema. Bueno, y hacemos entonces 5 minutos de break. Muchas gracias. Si les parece, vamos intercambiando algunas ideas. Bueno. Y bien, y acá vamos pasando el micrófono y con Carlos nos vamos turnando. Bueno, entonces dejemos que lo hagan a viva voz y nos quedamos con el micrófono. No lo toma el audio. Bueno. Y con Carlos nos vamos turnando para contestar las consultas que haya. Esperemos poder ayudar. Adelante. Yo como primer disparador tomo lo de Carlos, ¿no? Para mí la existencia de un módulo y la referencia a un módulo en materia de honorarios es inevitable. Si no lo establece la Cámara, va a terminar establecido de alguna otra manera. Y tiene que haber un valor de referencia, repito, como recurso para no quedar anclados en un monto de algo que cuantitativamente quede congelado, ¿no? Es imposible esa idea. He visto algún consorcio donde con cierto ingenio se recurrió al valor de una expensa de una unidad tipo de 2 ambientes. Nadie mejor que el administrador sabe que nunca baja la expensa, ¿no? ¿Usted qué dice? Entonces, de alguna manera, yo creo que el límite de eso está dado, como bien decía Carlos, por la imposibilidad de reajustar, que es una paradoja, ¿no? En una Argentina inflacionaria, que es una disposición legal, desde 1991, el 1 de abril del 91, que prohíbe la repotenciación o reajuste de las deudas. Cualquiera que haya iniciado una demanda judicial para cobrar una suma de dinero lo sufrió. Es un proceso de liquidación. Entonces, la manera de evitarlo es referirse a un módulo, referirse a un valor, ¿correcto? La ley les permite, al hablar de obligaciones de valor, ¿correcto? El código permite algo que se llama obligaciones de valor, que quiere decir que es algo que se paga en dinero, pero está referido a un KIL. Está referido a una cosa, bien, servicio, algo que se puede mensurar al momento del pago y que, repito, cuantitativamente puede modificar su valor, pero siempre está referido a algo. Ese algo puede ser un módulo que puede, repito, hasta estar constituido por una expensa tipo, o 2 expensas tipo, 10 expensas tipo promedio. ¿Por qué digo que tiene que estar referido a algo objetivo? Porque el límite de esto, por más que haya convencionalidad, entendido esto como que hay un acuerdo de voluntades, el límite de esto es que la fijación del valor sea meramente potentativa para el administrador, ¿no es cierto? Es decir, no podemos fijar un sistema donde yo me autorregulo el honorario. Adelante. De acreditación, en el caso de que uno compita con algún colega en una toma de un consorcio, en una carpeta, tendría que presentarse con ese certificado. La persona que presupuesta está sugerido
que mande una constancia de su inscripción, que no es lo mismo que el certificado de acreditación. Sí lo tiene, fantástico, pero tengan presente que tiene una vigencia de 30 días, o sea que si la gente empieza a buscar presupuestos en diciembre para febrero, no voy a generar yo y a pagar un certificado de matrícula para después dárselo, generar con eso presupuestos que acompañen el certificado y que después no valga que tengo que sacar otro. Yo adjuntaría, ya me lo preguntaron varias veces, yo adjuntaría la constancia que me manda el REPAC, ¿no? A vuelta de correo que me manda que estoy inscrito. Y después el certificado lo pediría en vista de la asamblea, ¿no? Eso haría. Claro. Una aclaración respecto de los certificados y maneras que se presentan a las asambleas. Si el correspondiente certificado, la Cámara está legitimada para poder intervenir. Aquellos que sean socios pueden denunciar la situación a la Cámara y la Cámara puede trasladar el reclamo al REPAC y el REPAC tomar intervención. Sí, siempre tener presente que la fiscalización requiere un interés legítimo del denunciante. La Cámara tiene un interés legítimo, es representativa en la entidad de un interés legítimo de orden colectivo de todos los administradores, en tanto por lo que se brega por el cumplimiento de la ley. O sea que en última instancia yo creo que perfectamente podría hacerlo la Cámara. Y repito la idea, no me quiero extender, no es elegible alguien que no presenta en la asamblea, porque la disposición refiere que el momento en la asamblea, no dice que yo en el presupuesto, dice en la asamblea, que yo tengo que presentar allí, no es elegible una persona que no tiene. Entonces yo recomiendo a los administradores que han regularizado la situación y están inscritos, etcétera, en las convocatorias, copiar este artículo, para despejar la idea que venga un propietario con un primo que es oriundo de Salta, que se instaló acá y ahora quiere administrar, ¿no? La típica. Entonces, ya dejarlo planteado detrás. Quiero retomar un poco en lo que hablé, un tema que no lo dije, pero salió en la charla recién con un colega de ustedes, que es lo que se suele hacer en algunos consorcios debido a la imposibilidad de actualización. Se pacta a veces, la asamblea dice, bueno, podrá el administrador rever o establecer pasado 3 meses su honorario con el consejo de propietarios, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Qué validez tiene esto? Yo me inclino en considerar que no tiene validez. ¿Por qué? En primer lugar, porque la ley taxativamente dice que el que fija el honorario es la asamblea. Y no es casual que lo diga. Es decir, lo ha incorporado con la expresa, entiendo yo, la expresa convicción de que es el único órgano soberano el que tiene la posibilidad de decidirlo. Con lo cual, aunque la propia asamblea delegue en un tercero, que puede ser un órgano de gobierno del propio consorcio, como el Consejo de Propietarios, o hasta podría decir a 2 propietarios, porque son referentes del consorcio, porque son, etcétera, etcétera. Entiendo yo que la delegación esa no está ajustada a derecho y es cuestionable. Otra cosa es lo que ocurre. Está bien y que uno se defiende como puede en sus honorarios y bueno, y se aplica, pero sepamos que podemos estar en una delgada línea de equivocación, no de equivocación, de que nos cuestionen. ¿Está bien? Una delgada línea que nos cuestionen. Ese es otro tema que quería, que es, digamos, que es higiénico que lo haga el consorcio, el administrador, porque requiere actualizar el horario. Pero pareciera que esa vía no la veo yo con sustento jurídico para hacerlo. Si quieren hacer consulta de algún otro tema, estamos abiertos, ¿eh? Yo creo que soy el micrófono. Yo está, puedo ver. Y en el caso de que se pacte en una asamblea, esta idea surgió en el caso de un votación mío de un propietario que es abogado. Él, bueno, se puso en consideración de todos los propietarios
todos estuvieron de acuerdo en su totalidad de que el organismo organizador se pactaba el equipo, bueno, cantidad de pesos, pero y cada 3 meses se actualizaba, bueno, que cada 3 meses se actualizaba por el costo de vida. Estuvieron todos de acuerdo, yo lo hice la consulta a los otros consorcios que tenían, estuvieron todos de acuerdo. Yo en este momento, o sea, en mi consorcio, estamos tomando esa temática. Cuando se hace la asamblea, con la aprobación de todos los propietarios, se hace que la actualización del horario se hace trimestralmente según un costo de vida, o sea, según inflación. O sea, nadie se opuso, estaban todos de acuerdo, todos los consorcios que yo tengo. Sí, la realidad supera a lo jurídico. Ya no hay ninguna duda. 50% de las locaciones que se hacen en la Argentina están en dólares, que está prohibido por ley. Se hacen, se firman, se pagan, terminan el contrato, se dan la mano y se van. Y no pasa nada. Y esto sería algo similar. Es decir, se aplica, se cumple. ¿Podrá venir algún día un coletazo posterior? Sí, puede venir. Por eso yo le digo, desde lo jurídico, uno tiene que tener en cuenta qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, pero la realidad es que se aplica y ocurre y funciona, y termina y andan los consorcios así durante tiempo. Pero puede ocurrir que a alguien se le ocurra hacer una denuncia, puede ocurrir que alguno plantee, se peleó, plantea en la próxima asamblea que eso fue ilegal, que cobró de más, que le vamos a pedir la devolución de lo que cobró de más porque no estaba ajustado a derecho, que es una actitud del administrador violatoria de la ley. Bueno, nosotros desde acá lo que hacemos es decir lo que está ajustado a derecho, pero no desconocemos la realidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se escuchan. Una pregunta, referente a lo que dijo la colega, si vos en la asamblea determinás que va a ser una inversión cada 3 meses y no hay ninguna oposición, al año puede venir alguien a decirte algo cuando durante todo el año nadie se opuso ni impugnó ninguna liquidación que vos mandaste gastos. Ahí entramos en un tema procesal de discusión como es la nulidad de asamblea y el plazo para la nulidad de asamblea. La realidad es que en lo jurídico yo creo que nunca va a tener un efecto de nulidades, pero el efecto va a ser la nueva designación del administrador llegada a la asamblea próxima. O sea, el tema es costo político, no es costo jurídico. El tema es costo político. Sí. Buenas tardes. Consulta para el doctor Gerardo Anauco. Con el tema de las asambleas y los poderes, en cuanto a la certificación de los mismos, validación, tiene que estar certificado sí o sí por un escribano. Lo podemos validar o certificar nosotros. Bueno, en realidad en Código Civil y Comercial es claro, dice que es el reglamento el que dispone el mecanismo de acreditación de la personería, y va un poquito más adelante y dice también que es el que establece si hay limitaciones para la representación. Es decir, cuando se refiere a limitaciones, se refiere a limitaciones de la cantidad de personas que pueden ser, o unidades que pueden ser representadas por esa vía. De manera que es únicamente el reglamento el que va a disponer. La ley contra lo que es una creencia bastante extendida, no sé por qué, pero es verdad que está extendida la creencia de que a partir del Código Nuevo se requiere certificación de firma en la autorización. Me niego a llamarlo poder, porque no es un poder, es una mera autorización que podrá ser para una asamblea, para varias asambleas o para todas las asambleas hacia el futuro. Digo, en definitiva, lo deja de ser una autorización y no tiene por qué tener firmas certificadas si el reglamento no lo exige así. Por supuesto, uno hubiera deseado que existiera alguna norma que le dé algún nivel de seguridad a la representación o la acreditación de personería, pero el Código eligió no hacerlo, lo derivó en la autonomía de la voluntad creadora, digamos, de cada registro, y entonces no es exigible.
si una asamblea dispone que se va a exigir, tampoco es exigible porque debería reformarse el reglamento. Sobre el rol del administrador hemos hablado bastante. El administrador no es grafólogo, no es perito calígrafo, no es nada de eso, por suerte. Pero, sin embargo, la ley le pone a su cargo tener un libro de registro de firma de propietario cuya única finalidad declarada es, llegado el momento, poder cotejar la grafía, la firma hológrafa de la persona que otorgó la autorización versus la que tiene registrada. Exímanme de comentarios sobre la efectividad que tiene eso, ¿no es cierto? Todo esto lo hace el mismo código que podría haber dicho que era con firma certificada. Prefirió toda esta vuelta, digamos, pero bueno, es lo que tengo para responder, no hay mucho más. Espero haber sido claro. Volviendo al tema anterior de la fijación de los honorarios por asamblea, siendo que el Consejo de Administración es representante de los propietarios, si esa asamblea acuerda, digamos, a la autorización al administrador y al Consejo de Administración para actualizar esos honorarios, podría ser que eso fuese válido por ese año y de haber algún tipo de planteamiento que se haga en la próxima asamblea, porque todo el mundo había sido convocado y todo el mundo estaba representado en esa asamblea. Sí, efectivamente uno lo puede, digamos, someter a resolución o a discusión en la siguiente asamblea, en la próxima, pero de todas maneras, partamos de la base que si la ley hubiese querido distinguir, lo hubiera distinguido, no lo hizo. La ley podía haber dicho, se puede pactar el honorario conjuntamente con el Consejo de Propietarios, y la ley no lo dice. Entonces, uno tiene que leer la letra de la ley. Pareciera que aquello que la ley no previó y que expresamente se le otorgó a la Asamblea, entiendo yo que pretender que la Asamblea puede delegar no está ajustado. Porque si no, si hubiera previsto la excepción, si hubiera querido haber previsto la excepción, lo hubiera podido haber hecho, y no lo hizo. Una otra consulta hace por allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la mayoría de los reglamentos que tengo dice los honorarios de acuerdo a la Cámara de Administradores de la Provincia de Buenos Aires. Yo, como asociado a la Cámara, nos ajustamos a los honorarios que comúnmente larga la Cámara, que antes eran 1 o 2 veces y ahora está saliendo más veces el aumento de los honorarios. Yo me puedo poner en la asamblea que yo me ajusto al aumento de que va a ser. Sí, Víctor, porque ahí está el módulo del que hablamos. Ahí está el valor de referencia del que hablamos. Yo puedo remitirme ese valor si soy coherente, si estoy asociado. En realidad podría referirme a ese valor no estándolo, pero lo más normal es que uno esté asociado, entonces a partir de eso también lo pongo arriba de la mesa frente a la asamblea y diga, mire, yo me refiero a este valor no solamente por el reglamento lo dice, sino pues es parte de la Cámara. Pero sí, me parece perfectamente posible. Hay muchos reglamentos que sí lo disponen, y que se están desempolvando, ¿no? Que se habían olvidado. Entonces, ahora que hay que luchar desde hace un tiempo, ¿no? Hace bastantes años que hay que luchar. Pero ahora que hay que luchar, de pronto hay que mirarnos. Puede ser útil, puede estar ahí la solución en el reglamento, lógicamente, ¿no? Sí, y además eso tiene un andamiaje jurídico. El reglamento es un contrato celebrado de origen, en el cual, está bien, fue otorgado por el desarrollador o por el constructor, pero jurídicamente fue consensuado por todos y cada unidad funcional. Cuando transfirió el dominio a favor de la persona, firmó la aceptación del reglamento. Y el Código Civil y Comercial dice que el título de propiedad está integrado con el reglamento. Con lo cual, hay un sustento también desde el punto de vista que eso está pactado por el 100% del consorcio de origen, y cada persona que adhiere, que compra, está adhiriendo al reglamento. Entonces ahí me parece que tiene el sustento jurídico atrás, sí, y es como dice
Gerardo es un módulo, en definitiva es un módulo. Es un módulo. Una consulta. El listado de registro de inscriptos, que yo no lo encuentro, porque los contadores tenemos un registro, los abogados otro, pero no encuentro el registro de inscriptos como administradores. Y la verdad es que lo que dice la ley es que los registros son públicos. Pero primero una cuestión que se la voy a adjudicar yo a lo reciente que es el registro, ha hecho que o tecnológicamente o cronológicamente todavía no haya la información que tiene que estar en línea disponible, ¿no? O sea, la verdad es esa. Cuando uno busca, encuentra muy poco. Es más, encuentra tan poco que hay gente que me dice no encuentro nada. Bueno, no hay nada. La verdad es eso. Hoy están trabajando, por lo que nosotros conocemos, hemos mantenido encuentros, ¿no? Alguna capacitación, hemos coincidido con el doctor Hernández, están trabajando con una logística inicialmente bastante reducida, hoy ya fortalecida, por lo que nos ha transmitido. Y primero lo básico, que fue inscribir, y ahora acaba de tomar estado público la prórroga de la declaración jurada 22, y de manera que entiendo, la capacitación se está haciendo. Carlos somos docentes de la capacitación que hay, la de FEBA, y me parece que ahora va a venir la fiscalización, eso, la verdad, de perogrullo, va a venir ahora, va a arrancar inmediatamente, con dos formas. Creo que va a ser, bueno, por supuesto, de oficio, que en realidad no es de oficio, sino por inferencia a partir de trámites que no se van a poder hacer y que van a delatar que hay alguien con DNI 7999359 que se adjudica en la calidad de administrador de un edificio y está pidiendo algo. Punto. Porque muchos de estos trámites, basta ver el tema de protocolización de libros, muchos de estos trámites generan que haya que hacer una consulta de PAC, con lo cual ellos van a recibir datos de una persona que está, sobre la que se está consultando para realizar otro. Y después por denuncia. Y aparentemente también por fiscalización de oficio o espontánea de gente que está inscrita. O sea, no solamente fiscalizar para inscribir, sino también fiscalizar gente inscrita. Ya esto en un plano, ¿no?, inicialmente bastante suave debería ser, porque piensen ustedes que es muy reciente. Nosotros en el transcurso de este mes venció el plazo, o sea que si viniera en 15, 20 días una fiscalización que podrían pedir, muchas cosas todavía están en trámite, ¿no? Seguro la inscripción. Yo contaba eso porque yo tuve en una asamblea que el colega dijo que estaba inscrito y yo sé que no está inscrito y todos le creyeron. Entonces yo podía ver si puedo actuar con el órgano de fiscalización. La única manera de acreditar la inscripción es con un certificado de matriculación o de inscripción que está previsto como se pide, que te llega prácticamente de inmediato, porque no tiene demora, porque es un trámite privilegiado, porque se entiende que uno lo pide para una asamblea. Lo está pidiendo para otra cosa. Hoy se pide para la asamblea. Para protocolización y otros trámites hay otros canales, pero digamos, no hay la posibilidad de decir la del debate, googlealo. No, búscalo en Google, no existe eso. Es decir, lo tiene, sí. Es espantoso el certificado cuando uno lo ve. Horrible, en formato, una cosa que no se sabe qué es. Bastante pobre. Pero bueno, es lo que tira en línea el registro. Y eso es lo que hay que mostrar. Claro, por eso yo digo, bueno, es un registro único, pero no lo había. Entonces, bueno, no presentó certificado, creyó la palabra, bueno, y hoy está administrando, pero bajo, digamos. Está claro que tanto los escribanos como los libros de actas, inclusive, ahora por la designación tienen que mencionar el número de matrícula de inscripción del colega. No hay mucho misterio en esto. Pues si el escribano, por ejemplo, hoy otorga un reglamento por propiedad donde designa al señor Bavaro, y tiene que decir el señor Miguel Bavaro, DNI número tanto, CUI número tanto, inscripto de reparo número tanto. Lo tiene que, si no lo dice, está mal. O sea, a partir de ahora es así, es nuestro DNI como el tomo 5, 204 mío en el Colegio de Abogados y el de Carlos.
Carlos es mucho más grande que yo. Pero esa no aparece. Pero es así, funciona así. O sea que no hay anda a googlear. Bueno, sí, sí. La creatividad en la administración pública también a veces es llamativa porque la fiscalización de gente inscripta se va a hacer en función de los números que arrojen un sorteo en la Lotería Nacional Provincia de Buenos Aires el día inmediato anterior al comienzo de la fiscalización. O sea que les deseo suerte, ahí sí, a cruzar los dedos. La idea, claro, la idea, otra vez, es que quede claro que no hay discrecionalidad, ¿no? Yo les recuerdo algo, es muy importante, siempre de tendón de fondo está el tema sancionatorio, disciplinario, pero sepan también que hay un artículo 13, inciso 1, 13.1, que nos da la posibilidad, al recibir una denuncia que ya REPAC la tramitó, ya pasó el tamiz de que un interés legítimo, votó la vía interna, etcétera, etcétera, y no llega, porque va a tramitar, tenemos la posibilidad de generar una suerte de retractación o reparación inmediata, es decir, dejar sin efecto la conducta cuestionada, si corresponde, e inmediatamente se archiva la causa, sin necesidad de voluntad del denunciante. Es una salida de emergencia para una situación que se puede utilizar una sola vez por cada consorcio de administradores en los últimos 12 meses de la primera vez que se usa. Y siempre y cuando el hecho denunciado no implique la violación de otra clase de legislación, ¿no? Me imagino la legislación penal, impositiva, de consumidores. Pero bueno, ahí está ese 13.1 que es una salida de emergencia, por lo menos en un primer momento, para una persona, digamos, que no ha sufrido catarata de denuncia, sino que sufre una, puntualmente en un edificio y una vez. Quede claro que hay cuestiones que nosotros podemos conocer informalmente, no hay una disposición, si uno va y busca, y dice, a ver cuándo empieza la fiscalización. La fiscalización empezó el día que empezó a regir esto, ¿no? A fines de abril, pero la verdad es que desde el punto de vista de la congruencia no tenía ningún sentido que la propia administración pública que estaba generando el alto o la inscripción en un sistema, por otro lado te fiscalizara. No tenía ningún sentido. Ahora sí, ¿no? La fiscalización de oficio y por denuncia de gente no matriculada está prevista. Te van a dar un plazo prudencial para que te matricules y te van a eximir de la sanción si lo haces en ese tiempo prudencial. Si no lo utilizaste, te van a inscribir, te van a dar el alta de oficio, te van a formar el sumario y esa reticencia se va a entender como un agravante. Ese es el sistema legal. Lo del registro X. Hoy un tiempo prudencial son 15 días, los trámites 20 días, los trámites que hay que realizar no son demasiado engorrosos, el certificados, etc. Parece un plazo razonable, ¿no? Agotado ese plazo, si no está verificada el alta o la solicitud, vamos a ser claros, me puede faltar algo, pero yo voy y genero la solicitud, me la pueden observar, pero ya estoy en ese trámite. Bueno, ahí sí me van a dar el alta, se va a formar el sumario y va a haber una sanción con un agravante, ¿no? Por reticencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Les agradezco a todos por venir, a Carlos, a Gerardo, a los presentes, a la gente de Gestor 360, a la gente de SEO Online, a la gente de Expensas Pagas. Y les recuerdo que siempre es válido y útil asociarse a la Cámara. Nosotros estamos para acompañarlos y ayudarlos en todas las dudas que tengan, y pueden
chequear en las redes sociales o en la página los métodos para inscribirse. Muchas gracias.